El que madruga, Dios lo ayuda, el hombre que Dios transformó. Había una vez un hombre llamado Samuel, que vivía en un pequeño barrio olvidado por el progreso. Su vida era rutinaria, vacía y llena de quejas. Se levantaba tarde, comía lo que podía y vivía atrapado en la mediocridad. Sus amigos eran como él, víctimas del sistema, esclavos del tiempo y con corazones apagados. Samuel había perdido la fe. No creía en nada ni en nadie. Pensaba que Dios se había olvidado de él, que la vida no tenía sentido y que la suerte era cosa de otros. Su corazón se endureció por los años de pobreza, las promesas incumplidas y las oportunidades que jamás llegaron. Pero una noche, en medio de su oscuridad, tuvo un sueño. Soñó que estaba caminando por un camino de tierra, bajo una lluvia intensa. En el sueño, una voz lo llamaba por su nombre. Samuel, despierta. Ya es hora. Se detuvo. No había nadie. Pero la voz insistió. Te he estado esperando. Hay algo más para ti. Pero debes levantarte. Mañana, antes que el sol despierte, sal de casa. Y escucha. Samuel se despertó con el corazón latiendo rápido. Era un sueño, pero no se sintió como uno cualquiera. Había algo especial en esa voz. Por primera vez en años, sintió un pequeño fuego dentro de sí. Y aunque dudó, obedeció. A las 4:30 de la mañana, se levantó. Se lavó la cara, se puso su abrigo viejo y salió a caminar. El aire estaba frío. Las calles, vacías. Y sin embargo, se sentía vivo. En el silencio de la madrugada, empezó a oír cosas que antes no notaba, el canto de los pájaros, el crujir de los árboles, la vida despertando. Y en ese instante, mientras caminaba, la voz volvió. Madrugar es un acto de fe. De disciplina. De decisión. A los que se levantan antes que el mundo, les doy poder, sabiduría y transformación. Día tras día, Samuel siguió despertando temprano. Ya no era el mismo. Empezó a leer, a orar, a ejercitar su cuerpo y su mente. Dejó las quejas y comenzó a trabajar en su interior. Poco a poco, sin darse cuenta, su vida cambió. Ya no caminaba con los hombros caídos. Sonreía. Escuchaba. Agradecía. Con el tiempo, su mente se volvió fuerte, su espíritu estable. Y un día, encontró una oportunidad, un anciano del barrio, que lo veía cada mañana caminando y saludando con respeto, le ofreció trabajo cuidando una finca. Samuel aceptó. En esa finca, trabajó con dedicación, como si fuera suya. Se levantaba antes del sol, limpiaba, sembraba y cuidaba los animales. Un año después, el anciano falleció y para sorpresa de todos, dejó la finca a Samuel en su testamento. Dijo. Vi a Dios en su esfuerzo. En su silencio. En su disciplina. Desde ese día, Samuel se convirtió en un hombre nuevo. Usó la finca para ayudar a jóvenes con problemas, enseñándoles lo que él aprendió, a madrugar, a tener fe, a trabajar con el alma. Fundó un pequeño centro de transformación espiritual. Lo llamó, la hora del milagro. Cada mañana, antes de que el sol saliera, decenas de personas se reunían a orar, leer y entrenar su mente. Samuel nunca se volvió rico en dinero, pero fue millonario en propósito, paz y sabiduría. A sus 70 años, cuando ya era un maestro para cientos, escribió su frase más recordada. El que madruga no solo encuentra el día, sino a Dios. Y cuando encuentras a Dios, te encuentras a ti mismo. Ese fue el milagro de mi vida. Y así, el hombre que un día pensó que Dios lo había olvidado, se convirtió en un instrumento de transformación para muchos.